Bueno amigos, ¿cómo están? Este es el último capítulo de El sublime objeto de la ideología. El capítulo 3 del libro que se llama El sujeto. Em, ya habíamos, ya habíamos hablado sobre lo real, ¿no? En los capítulos pasados. Bueno, también quería decir que, bueno, Zizek es un filósofo bastante complejo, entonces por eso o sea, muchas veces es bastante complicado como que tratar de ponerle en palabras o en diferentes palabras lo que él dice, sobre todo porque a él le vale madre, o sea, ese güey nada más escribe y escribe y le vale madre si la gente lo entiende o no, cómo lo interpreten o no, pero nosotros pues tratamos justamente de hacerlo y sacar lo mejor posible de pues lo que dice, ¿no? Este capítulo, pues bueno, tiene diferentes cosas. Sí, es cierto que me salté otras secciones que no se me hicieron para nada relevantes, porque a veces sí sé que nada más habla y, ¿saben? O sea, y saca conceptos y lo que quiere decir, pero como que no viene mucho al caso, sobre todo para el título, que es el sublime objeto de la ideología. Entonces, yo saqué las conclusiones y algunos otros, digamos, subcapítulos no los tomé en cuenta, pero bueno, empezamos con lo real, ¿no? Que ya habíamos dicho que lo real es como aquello que escapa lo simbólico y lo imaginario, ¿no? Entonces, lo podemos definir como, pues, de cierta manera, la roca contra, o sea, la roca contra la que tropezamos en todo intento de simbolización. Lo real no es nada más que una encarnación de un cierto vacío, una falta, una negatividad radical. Esta es la razón por la que el objeto real es un objeto sublime en un sentido lacaniano. Em, y es justamente eso. Ahora luego vamos a definir lo que es lo sublime, pero es interesante porque digamos, en el pensamiento de Zizek y de la filosofía, sobre todo idealista, bueno, y después, de cierta manera, marxista, materialista también, la negatividad forma una parte crucial de su funcionamiento, ¿no? No solo el concepto de dialéctica, que es muy conocido, muy relevante en diferentes aspectos digamos, de la filosofía, sino que también el concepto de negatividad también es fundamental. Em, lo real no es una entidad positiva trascendente, dice Zizek, que persiste en algún lugar más allá del orden simbólico como una especie de cosa en sí kantiana. ¿Qué es la cosa en sí kantiana? Em, la cosa en sí, para Kant, Immanuel Kant, es una, de cierta manera, digamos que los fenómenos, ¿no? O sea, por ejemplo, una botella, lo que sea, lo que exista, ¿no? Que yo siempre pongo el ejemplo de una botella. Pues bueno, ¿qué es lo que hace una botella, ¿no? ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es su sustancia? O sea, sí, su esencia, ¿no? ¿Qué es lo que hace una botella una botella? O sea, a esa botella en particular, ¿no? ¿Cuál es la esencia digamos, de los entes en el mundo, en la realidad? Y entonces, precisamente por lo que Kant, para explicar esos fenómenos, crea de cierta manera otro mundo trascendente que se llama noúmeno, ¿no? Nouménico, un mundo nouménico. Y entonces, la cosa en sí kantiana se refiere a pues a este aspecto, ¿no? Que no podemos conocer las cosas en sí, ¿no? O sea, digamos, la esencia de las cosas, lo que hace las cosas ser lo que son. Entonces, pues precisamente dice que lo real no es nada de ese ámbito, ¿no? De un ámbito que no podamos conocer, que va más allá de nosotros, que de cierta manera sea una cosa en sí, sino que no es nada. Dice, en sí no es nada, solo un vacío, una vacuidad en una estructura simbólica que marca alguna imposibilidad central. Lo real lacaniano, entonces, es un límite que siempre se hierra. Siempre llegamos demasiado pronto o demasiado tarde. El objeto sublime, ¿no? Que ya es hora de definirlo, ¿no? Por fin. Espero no hacer este video tan largo, pero bueno, el objeto sublime en este caso, que viene en el título, el sublime objeto de la ideología, es un objeto que no puede ser abordado de demasiado cerca. Si nos acercamos demasiado a él, pierde sus rasgos sublimes.
O sea, y se convierte en un objeto vulgar y común. ¿A qué se refiere esto? Bueno, básicamente es que justamente, bueno, aquí pone un ejemplo, sí, que es el de las pinturas, que pues justo las pinturas son demasiado frágiles, no pueden soportar el aire libre y comienzan a desintegrarse de inmediato, ¿no? O sea, cuando están en contacto con ese aire, ¿no? Con ese ambiente, se empiezan a desintegrar. Es un ejemplo, pero también tengo entendido que también sí se usa mucho el ejemplo de Coca, ¿no? De Coca-Cola. Bueno, no sé si puedo decir eso, pero espero que sí. Pero bueno, usa ejemplo de la Coca, ¿no? En este sentido, para Zizek, la Coca no es solo un refresco, sino que en este sentido, digamos que hay algo, ¿no? Como una interrogante, como algo que no se puede captar de cierta manera como es esto y ya, ¿sabes? De manera objetiva, pero que de cierta manera esta imposibilidad se objetiviza en la Coca-Cola en el sentido, por ejemplo, de, pues precisamente no solo que es demasiado frágil, ¿no? O sea, que es demasiado frágil se refiere como a, por ejemplo, que puede tornarse de cierta manera, de una manera perturbadora o de una manera distinta, muy, muy distinta, eh, muy fácilmente, pero también, pues sí, es básicamente, pero pues justamente es en el sentido de la Coca-Cola, pues es precisamente no es solo una coca, sino que justamente el objeto sublime tiene como, digamos, su imposibilidad inscrita en él mismo, en el sentido en el que nunca es suficiente para nosotros. Por ejemplo, cuando tomamos una coca y tomamos un sorbo, por ejemplo, decimos, qué rico, quiero más, ¿no? O sea, como que justamente no sabemos. Incluso hay personas que no sabemos de qué está hecha la Coca-Cola, ¿no? Como esa receta secreta, o quién sabe. Pero precisamente, incluso va más allá de eso, porque precisamente, incluso aunque sepamos de qué está hecha, siempre está como justamente este deseo insaciable de querer más y que el objeto en sí es esa objetivización de esa falta, ¿no? O sea, de esa falta en el sentido de queremos más Coca-Cola, ¿no? Y por eso nos las acabamos muchas veces muy rápido, ¿no? Entonces, en ese sentido, es el objeto sublime y que se torna rápidamente en algo, en su contrario, puede ser, por ejemplo, que cuando la Coca-Cola, por ejemplo, se le va el gas, pues qué puto asco, ¿no? O sea, cuando estamos en el sol y se hace caliente, ¿no? No, pues qué asco, ¿no? Entonces rápidamente justamente se torna en su contrario. El objeto sublime es un objeto elevado al nivel de la cosa. ¿A qué se refiere? Lo sublime es un objeto cuyo cuerpo positivo, o sea, por ejemplo, el de una botella, ¿no? Ese es su cuerpo positivo, es solo una encarnación de la nada, dice. Un objeto idealizado que representa lo que nunca podemos alcanzar, pero que sigue siendo central para nuestra estructura de deseo. Es algo que nunca se puede satisfacer completamente. Y entonces sí se dice que justamente atravesar la fantasía, que es como de cierta manera la solución que él tiene, ¿no? Psicoanalíticamente, significa entonces que el sujeto se da cuenta de que el objeto causa de deseo, es decir, en este caso el objeto sublime, es una objetivización, una encarnación de una falta. Y luego empieza a concluir a describir distintas posiciones hegelianas, ¿no? Y distintas, digamos, posiciones hegelianas, ¿no? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, empieza a tocar la negación de la negación. ¿A qué se refiere eso? Bueno, es bastante sencillo de cierta manera, o sea, sí se echa mucha palabrería, pero podemos concluir muchas cosas muy, muy relevantes. Por ejemplo, en esta negación de la negación dice, la experiencia del hecho de que la negatividad en cuanto tal tiene una función positiva. Permite nuestra congruencia positiva y la estructura. En la negación simple, por ejemplo, es decir, en una negación, ¿no? Porque justamente es esta posición hegeliana de tesis, antítesis y síntesis. Es una manera muy muy simplista de ponerlo, pero o sea, a grandes rasgos es así, ¿no? No es tesis, de cierta manera, o sea, Hegel nunca usó esas palabras, en realidad fue el en sí, para sí y el en y para sí. ¿A qué se refiere con esta triada dialéctica, ¿no? Justamente esta triada es la tesis, la antítesis y la síntesis. La tesis es lo que algo, o sea, cuando afirmamos algo. La antítesis es la negación de esa afirmación y la síntesis es, de cierta manera, una superación
de la tesis y de la antítesis, o sea, de las dos. Una superación en el sentido en el que engloba las dos, o sea, incluye las dos. La síntesis incluye la tesis y la antítesis. Entonces, ¿y eso qué es? Bueno, básicamente es justamente la superación, de cierta manera, de conocimiento que podemos tener en una tesis o sea, gracias a una tesis y gracias a una antítesis. Entonces, justamente dice que en la negación simple, es decir, en una antítesis, está toda la identidad positiva previa que se niega, o sea, la tesis. El movimiento de la negatividad se concibe todavía como la limitación de alguna positividad previa, ¿no? Pero en la negación de la negación, es decir, de cierta manera en la síntesis, la negatividad es previa a lo que se niega. Es decir, es un movimiento negativo que abre al lugar en el que se puede situar cualquier identidad positiva. Es decir, que en esa síntesis, en la negación de la negación, es decir, como matemáticas, por ejemplo, que menos y menos da más, ¿no? O sea, menos y menos da más. Esa es básicamente la negación de la negación. Es que justamente tenemos que, podemos, o sea, cabe la posibilidad de tener una identidad positiva en la negación de la negación. ¿Y esto por qué es relevante? Bueno, precisamente porque, bueno, supera de cierta manera la tesis y la antítesis. O sea, digamos que el conocimiento que teníamos previo lo supera en un movimiento dialéctico. Y no solo eso, o sea, por ejemplo, bueno, más bien es eso, pero en un sentido, por ejemplo, en la concepción que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Como de soy humano, sí, bueno, pero eso es muy simplista, ¿no? Entonces, no, o sea, no soy humano. Entonces, no es que sea humano y no sea humano al mismo tiempo, sino que precisamente va más allá del simple concepto de humano, ¿no? Entonces, justamente es tratar como de superar esta tesis, antítesis y hacer una síntesis, ¿no? Y siento que esto es muy importante, por lo menos o sea, yo lo pienso mucho como en términos de identidad, ¿no? Que hoy en día hay una crisis de identidad muy, muy grande. O sea, la gente no sabe quiénes son, de que pierden su identidad, de que no saben qué hacer con su vida, etcétera. Y precisamente es justamente eso, o sea, justamente esto de negatividad de la negatividad es precisamente en ese no saber, en esa situación de no sé quién soy, puedes encontrar una positividad, ¿no? Puedes encontrar una identidad bueno, pues soy porque precisamente no sé quién soy, ¿no? O sea, de cierta manera. Y eso es muy, muy útil, o sea, no solo en este ámbito de la crisis de identidad, sino para diferentes cosas y también es el movimiento dialéctico conocido, bueno, conocido, digamos, hegeliano, ¿no? Y luego habla del sujeto supuesto creer. ¿Qué es este sujeto supuesto creer? Supongamos que hay, por ejemplo, que hay suficiente papel de baño en un mercado. Entonces, de repente hay suficiente, ¿no? Pero después, de repente comienza un rumor de que hay una escasez de papel de baño, ¿no? Como de, se está acabando. ¿Por qué? No sé, es un rumor. Pero no es necesario que sea verdad este rumor. Simplemente basta con que haya otras personas que supongan que está pasando. O sea, que está sucediendo. El único al que al final se quedaría sin papel de baño sería aquel que persiste en la verdad. O sea, aquel que dice, no, es un rumor, no es cierto, es mentira. Es el único cabrón que se quedaría sin papel de baño en esta situación. Entonces, en este sentido, a veces hay que creer en una mentira precisamente porque nos conviene. La verdad no siempre juega a nuestro favor. Eso hay que entenderlo y hay que saberlo. Y no me percaté de eso hasta leer de nuevo este capítulo, ¿no? O esta sección del libro. Y dice, la verdad está sujeta a lo que los demás creen que es verdad. O sea, en cierto sentido a lo que Lacan llama el gran otro, ¿no? Pero es precisamente eso, ¿no? O sea, que a veces, aunque sepamos que tenemos razón, estamos de cierta manera sujetos a la verdad, digamos, determinada, ¿no? Gracias a los demás. O sea, en este sentido de que incluso aunque sea un rumor, incluso aunque tú sepas que es mentira, está sucediendo algo más allá, ¿no? O sea, como de que se está acabando. O sea, no es que o sea, justamente este rumor es mentira, pero la gente está comprando papel de baño y se va a acabar. Entonces, por más que uno sepa que es mentira y por más que uno sepa que tiene la verdad, sea lo que eso signifique, pues a veces vale la pena justamente creer en una mentira precisamente porque nos conviene.
Y también eso nos lleva al siguiente razonamiento que también lo puso Zizek como un ejemplo, que dice, el razonamiento del paciente en psicoanálisis es básicamente ¿no? Que tengo algunos problemas psíquicos, soy neurótico y necesito a un analista que me cure, ¿no? El problema es que yo no creo en el falo materno, en la castración simbólica, todas esas mamadas, ¿no? Son puras mamadas. Pero, afortunadamente, aquí está un analista que cree en todo eso y, ¿por qué no? Tal vez pues, pueda curarme con su creencia. Es precisamente lo que ha escuchado de los demás. O sea, es precisamente esa creencia, por ejemplo, del paciente, de que ha escuchado de los demás, de que el análisis le sirvió a algunos, tal vez me pueda servir a mí. A veces hay que creer justamente en una mentira, precisamente porque nos conviene, ¿no? Es precisamente eso, o sea, es precisamente eso. Y luego, sí se pasa a cuestionar el término de sustancia y sujeto. Sustancia y sujeto es otro concepto hegeliano bastante relevante en la fenomenología del espíritu. Ese libro, no mames, está cabrón. O sea, ese libro es el libro yo creo que más difícil de la filosofía, digamos, occidental por lo menos, alemana. Está muy cabrón ese libro, pero bueno, y así se le encanta la fenomenología y Hegel en este caso, ¿no? Entonces cuestiona la sustancia y sujeto. Entonces, la sustancia para Zizek es la esencia positiva, trascendente, que se supone que oculta tras la cortina de los fenómenos. Es decir, nosotros creemos que cuando pasan cosas, hay algo detrás que se puede explicar de esas cosas que pasan, ¿no? De esos fenómenos que suceden, etcétera, ¿no? Hay que entender que, digamos, detrás de esa cortina de los fenómenos, bueno, la cortina de esos fenómenos oculta el hecho de que no hay nada que ocultar. O sea, es precisamente esta nada tras la cortina, la cual, bueno, Hegel en este caso la relaciona con el sujeto. Aquí, esto suena muy raro, ¿no? Pero bueno, déjenme explicarlo. Hay un chiste, de cierta manera, que no sé si fue Hegel o lo leí de Zizek, que hay dos pintores, ¿no? Entonces dicen, bueno, mira, vamos a hacer un concurso a ver quién pinta la mejor pintura más realista. Entonces vamos a ver quién gana, ¿no? Vamos a pintar y tratar de pintar algo muy realista. Entonces ya se ponen a pintar y el primer pintor dice, bueno, ya quedó, a ver, te enseño mi pintura, se la enseña al segundo pintor y el segundo pintor, no mames, está muy cabrón, se ve muy real y había dibujado como, no sé, un florero, ¿no? Y entonces incluso llegaron unos pájaros, ¿no? A picotear el supuesto florero, ¿no? Y dice, no mames, se ve muy real, ¿eh? Se ve muy real. Y dice, bueno, y vamos con tu obra, ¿no? Con tu pintura. Entonces el segundo pintor le muestra la pintura. Y justamente son unas cortinas. Pero el primer pintor piensa que la pintura está detrás de esas cortinas. Entonces dice, bueno, quita las cortinas para que podamos ver tu obra, ¿no? Tu pintura. Y es precisamente eso a lo que se refiere Hegel. O sea, en el sentido en el que no hay nada, o sea, justamente no hay nada detrás de las cortinas. O sea, ya las cortinas son en sí no solo la sustancia, ¿no? O sea, no solo justamente la sustancia, es decir, la pintura, sino que precisamente el sujeto puso ahí algo que no había. Es decir, el primer pintor puso ahí algo que no había. O sea, él pensó que había algo detrás, que había algo atrás de esa pintura, que había algo detrás de esa cortina. Pero en sí la cortina ya era el cuadro, ¿no? Entonces a eso se refiere. O sea, que las cosas, los sucesos pasan, pero justamente no son objetivos. O sea, nosotros tenemos una posición ante lo que sucede en el mundo y es precisamente eso como la sustancia, es decir, digamos, los eventos y la realidad en sí también es sujeto. O sea, es decir, también es sujeto en el sentido en que nosotros ponemos para conocerlo. O sea, no solo nuestros conceptos, sino que justamente la sustancia es sujeto. Otra manera un poco más, digamos, simple es decir, pues que literal no estamos separados de la realidad, que justamente somos la realidad misma, ¿no? Pero bueno,
A eso se refiere, ¿no? Entonces dice, la apariencia no finge decir la verdad cuando está mintiendo. Finge mentir cuando en realidad está diciendo la verdad. Entonces, cueste lo que cueste, hemos de mantener la apariencia. Y eso, pues es cierto. ¿Por qué? Porque de cierta manera todos aparentamos. O sea, no hay nada como una esencia. O sea, es precisamente esto por lo que es súper relevante, porque precisamente porque no hay nada detrás del velo de los fenómenos y el velo de las apariencias, es precisamente eso por lo que no hay esencias. O sea, no hay esencia de las cosas. O sea, son puros fenómenos que suceden y pasan y cambian y siguen, ¿no? O sea, y siguen cambiando y cambiando. Entonces, justamente todo es de cierta manera una apariencia, ¿no? Y entonces, cueste lo que cueste, hemos de cierta manera mantener y ser mínimamente congruentes con esa apariencia. Entonces, justamente a eso se trata, digamos, la negatividad de la negatividad, porque en esa apariencia podemos, de cierta manera, identificarnos, ¿no? O sea, identificarnos, saber que, pues, de cierta manera no hay nada como una esencia, pero, pues, aparentar y estar, ¿sabes? Ser mínimamente congruentes con esa apariencia, ¿no? Y bueno, en la filosofía de Hegel, la reflexión, digamos, es el proceso mediante el cual el pensamiento se vuelve sobre sí mismo. Es decir, reflexiona sobre su propio contenido. O sea, cuando pensamos, ¿no? Cuando pensamos sobre nosotros mismos y sobre las relaciones entre los elementos de la realidad. Este es un proceso esencial para la autoconciencia en la fenomenología del espíritu y para la constitución del sujeto. Y ahora, la destitución subjetiva, ¿qué pasa? Pues el sujeto deja de presuponerse como sujeto. ¿A qué se refiere? Al realizar esto, que la destitución subjetiva es el punto final del libro, del sublime objeto de la ideología. Sí se pone que el sujeto deja de suponerse como sujeto. Al realizar esto, él anula los efectos del acto de conversión formal, asume la no esencia del gran otro. Es decir, acepta lo real en su profunda e insensata idiotez. Mantiene abierta la brecha entre lo real y su simbolización. ¿A qué se refiere justamente eso? La destitución subjetiva básicamente es como darnos cuenta de que justamente él anula los efectos del acto de conversión formal, asume la no existencia del gran otro. Es decir, que justamente el gran otro, es decir, lo demás tampoco es congruente. Es decir, la ideología tampoco es congruente, ¿no? Ni siquiera los demás, ni siquiera o sea, como que la realidad no es congruente de cierta manera. Aceptar justamente lo real en su profunda e insensata idiotez, ¿no? ¿Y a qué viene eso de la reflexión? Pues bueno, había justamente concluido Zizek de esta reflexión, esta doble reflexión, ¿no? Que básicamente es lo que vengo diciendo, como que darnos cuenta que nosotros también somos parte, o sea, somos la realidad de cierta manera, y que justamente no hay esencias. Es decir, justamente yo siento que va por esas líneas con la destitución subjetiva, ¿no? Como que justamente no creernos como de que soy esto y aferrarnos a, de cierta manera, un significante maestro, ¿no? Que a veces sí, o sea, esencialmente o principalmente va a suceder en nuestra vida, ¿no? Y siento que justamente así, o sea, así funcionamos. Pero de cierta manera es no caer en esa mentira, ¿no? En esa mentira de que tenemos una esencia, de que, ¿sabes? De que hay algo de nosotros que no cambia, porque no. O sea, siempre cambiamos y está bien, ¿no? Y es como esa incongruencia no solo con nosotros mismos, sino justamente con las ideas ideológicas, ¿no? O con la ideología, pero también con la realidad misma, ¿no? Como que encontrar esa incongruencia que de cierta manera irrumpe en la realidad y también en los sistemas, de cierta manera, socioeconómicos, ¿no? En este caso. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la ideología en este sentido no solo regula los deseos, sino también cómo disfrutamos y sufrimos de esos deseos. El goce ideológico está relacionado con la idea de que el sublime objeto de la ideología no solo nos motiva a desear algo, sino que nos nos mantiene en un estado de insatisfacción eterna, ¿no? Como digo que, por ejemplo, la Coca-Cola, que no dejamos de tomar y tomar y tomar, ¿no? O sea, siempre, nunca nos satisface, ¿no? De tal manera que nuestro deseo sigue siendo sostenido por la imposibilidad de alcanzar ese objeto. El sublime objeto
es ese vacío o falta estructural que la ideología nos hace desear. Es el sublime objeto, ese vacío o falta estructural que la ideología nos hace desear, pero que nunca puede ser completamente llenado. La ideología nos ofrece una respuesta simbólica a esa falta, pero no es una respuesta que nos mantiene atrapados en una búsqueda, más bien, es una respuesta que nos mantiene atrapados en una búsqueda interminable. La ideología, entonces, construye una ficción, literalmente, que nos permite relacionarnos con el mundo. Pero esta ficción es siempre insuficiente, ya que nunca puede cubrir completamente la falta estructural de la que se basa. La ideología, entonces, juega con nuestras fantasías y las configura de tal manera que nos hace seguir deseando algo imposible. Entonces, esa es de cierta manera la conclusión, ¿no?, del sublime objeto de la ideología y del tercer capítulo, que es el sujeto, que es pues bastante importante, ¿no? Hay muchas otras cosas que puedo tocar, pero lo voy a dejar así para no abrumarlos, ¿no? También son largos estos videos, pero pues sí, espero haya sido de cierta manera, digamos, congruente, mínimamente congruente, ¿no? Que haya podido enseñarles algo de todas estas ideas, porque siento que reflejan mucho cosas muy relevantes y cosas tal vez que no conocíamos antes y muy importantes. Si bien los siguientes videos van a ser un poco más sencillos, un poco más cortos, porque este libro nada más era como para mí, para explicarlo, ¿no? Porque quería entenderlo un poco mejor y siento que al hablarlo y al hacer un video de ello es mucho más sencillo poder ponerlo en palabras y entenderlo mucho mejor y comprenderlo, ¿no? Pero bueno, voy a seguir haciendo videos de distinto contenido, ¿no? Incluso de distintos libros. Y pues bueno, nada, espero les haya gustado. Espero, no sé, si tienen preguntas, espero resolverlas, escríbanlas en los comentarios. Y nada, espero les haya gustado. Denle like, suscríbanse y bueno, nos vemos en otro video.